Saludos. Yo voy a hablar un poco sobre lo que es el capítulo 3. Voy a resumir un poco lo que es el analizador léxico. Este capítulo trata sobre lo que es el analizador léxico, que es un componente esencial en el compilador. Se presenta la opción de implementar un analizador léxico manualmente, empezando de los lexemas de cada token. También se menciona la posibilidad de generar un analizador léxico automáticamente, especificando patrones de lexema a un generador de analizadores léxicos. En la función del analizador léxico, en la función principal del analizador léxico es leer los caracteres de la entrada del programa fuente, agruparlos en lexemas y producir como una salida de secuencia, una secuencia de token para cada lexema en el programa fuente, como se ve en el diagrama aquí. Tenemos un analizador léxico que, que produce tokens y se lo envía al analizador sintáctico. Todo ese proceso se almacena dentro de la tabla de símbolos. En, en cuanto a la comparación entre el análisis léxico y el análisis sintáctico, hay tareas en las que el analizador sintáctico puede, eh, puede hacer que léxico puede ser que el analizador sintáctico no puede, como la eliminación de comentarios y espacios en blancos. Eso es algo que solamente el analizador léxico puede hacerlo. Un analizador léxico utiliza técnicas especializadas que solo sirven para las tareas léxicas, cosa que no le corresponde al análisis sintáctico. Las peculiaridades específicas de los dispositivos de entrada pueden restringirse al analizador léxico. En cuanto a los patrones, tokens y lexemas, un token es lo que representa una secuencia concreta de caracteres que tiene un significado específico en el contexto del programa. Un patrón es una descripción de la forma que pueden tomar los lexemas de un token. Un lexema es una secuencia de caracteres en el programa fuente que coincide con el patrón para un token y que el analizador léxico identifica como una instancia de ese token. También están los atributos para los tokens. Y en cuanto a los errores léxicos, algo que el analizador léxico no puede hacer es identificar los errores léxicos. Eso ya es trabajo del analizador sintáctico. Por ejemplo, si tenemos la expresión if y, y vamos a suponer que de casualidad nosotros escribimos eh, fi, como pueden ver que fi es al revés de if. Y algo que debería saber el compilador es que la palabra fi no es considerado una palabra reservada, por lo tanto tiene que enviar un mensaje de error, y eso es algo que el analizador léxico no hace. Entonces eso quiere decir que esta expresión, el analizador léxico lo que hace es que lo toma en cuenta como una palabra reservada, y eso es algo que se debe tomar en cuenta en cuanto al analizador léxico. El uso de buffer en la entrada. Están lo que son los pares de buffers. Se menciona el uso de dos buffers que se recargan alternativamente para reducir la sobrecarga en el procesamiento de caracteres de entrada. Cada buffer tiene un tamaño fijo. Vamos a nombrarle n. Generalmente del tamaño de un bloque de un disco. Se utilizan comandos de lectura del sistema para leer esa cantidad de caracteres y colocarlos en un buffer en lugar de realizar una llamada al sistema por cada carácter. Como se puede ver en esta imagen aquí. Esta línea es lo que divide aquí es un buffer y aquí es otro buffer. También están los centinelas. Un centinela es considerado como un carácter especial que no puede formar parte del programa fuente, para lo cual es una opción natural, es el carácter IOF, ya sea este. Este ya es considerado como un centinela. También está la especificación de los tokens, que es uno de los aspectos más importantes como notación para especificar patrones de lexemas. Son las expresiones regulares, ya que son muy efectivas para especificar los
tipos de patrones que en realidad necesitamos para los tokens, lo que son las cadenas y lenguajes, que es un alfabeto es un conjunto finito de símbolos como letras, dígitos y signos de puntuación. Se define una cadena como una secuencia finita de símbolos de un alfabeto y se utiliza la noción S para representar la longitud de una cadena. También es un conjunto contable de cadenas sobre un alfabeto fijo. En cuanto a las operaciones de los lenguajes, también las operaciones fundamentales en el análisis léxico, que son la unión, la concatenación y la cerradura. La unión se presenta como la operación familiar de conjuntos. También implica combinar todas las posibles combinaciones de cadenas tomadas de dos lenguajes diferentes. Y la cerradura de Kleene, que es de un lenguaje L, representa el conjunto de cadenas obtenidas al concatenar L0 o más veces. Las expresiones regulares se utilizan para describir a todos los lenguajes que pueden construirse a partir de los operadores de unión, concatenación y cerradura aplicado a los símbolos de cierto alfabeto. Las definiciones regulares es la convivencia de asignar a nombres y expresiones regulares y utilizarlos en definiciones subsiguientes, tratando las definiciones regulares como la secuencia de la forma de I hacia RI, donde el DI es un nuevo símbolo y RI es una expresión regular que puede involucrar símbolos previamente definidos. En cuanto a las extensiones de las expresiones regulares, existen lo que estos fueron introducidos en el año 1950, después de la introducción de las expresiones regulares básicas. Esas extensiones son de una o más instancia, de cero o una instancia, o y de clases de caracteres. En cuanto al reconocimiento de tokens, está el diagrama de transición de estado. El reconocimiento de tokens trata sobre cómo tomar todos los patrones para todos los tokens necesarios, construir una pieza de código para examinar la cadena de entrada y buscar un prefijo que sea lexema que coincida con uno de esos patrones, como por ejemplo el diagrama de transición de estado. Estos diagramas de transición de estados tienen una colección de nodos o círculos llamados estados. Cada estado representa una condición que podría ocurrir durante el proceso de explorar la entrada buscando un lexema que coincida con uno de varios patrones. Un ejemplo de un diagrama de transición de estados, como vemos este ejemplo de aquí, de la imagen. Esto es un diagrama de transición de estado que reconoce los lexemas que coincida con el token OPREL. Empezamos desde el estado 0, el estado inicial, y si vemos el símbolo de menor como el primer símbolo de entrada, entonces entre los lexemas que coinciden con el patrón OPREL, solo podemos ver a menor, mayor o igual, o menor y menor o igual. Por lo tanto, pasamos al estado 1 y analizamos el siguiente carácter. Si es igual, entonces reconocemos el lexema de menor o igual. Pasamos al estado 2 y devolvemos el token OPREL con el atributo LE. La constante simbólica que representa este operador de comparación específico. Si el estado 1, el siguiente carácter es mayor, entonces tenemos el lexema mayor y menor. Y pasamos al estado 3 para devolver una indicación de que se ha encontrado el operador no es igual a. En cualquier otro carácter el lexema es menor y pasamos al estado 4 para devolver esa información. Sin embargo, se observa aquí que el estado 4 tiene un asterisco para devolver esa información. Sin embargo, se debe retroceder
la entrada de una posición se devuelve hacia el estado 1. En cuanto al reconocimiento de las palabras reservadas y los identificadores, existe un problema y es que hay claves reservadas que pueden parecerse mucho a los identificadores, por lo que el analizador puede leer un identificador como una palabra reservada. Hay dos formas en las que se pueden manejar las palabras reservadas que parecen identificadores. La primera es instalar las palabras reservadas en la tabla de símbolos desde el principio. Un campo de la entrada en la tabla de símbolos indica que estas cadenas nunca serán identificadores ordinarios y nos dice qué token representa. También otra forma es crear diagramas de transición de estado separados por cada palabra clave. En cuanto a la finalización del bosquejo, en cuanto al número, el diagrama del estado 12, se inicia como vemos el diagrama aquí, el diagrama inicia en el estado 12, avanza hacia el estado 13 al encontrar un dígito y, y en este estado se puede leer varios dígitos adicionales. Si no encuentra un dígito o un punto, reconoce un número entero y pasa al estado 20 para devolver el token número y almacenar el lexema en una tabla de constantes. Si se encuentra un punto, avanza al estado 14, busca dígitos adicionales en el estado 15 y reconoce una fracción opcional. Si se encuentra una E, pasa a reconocer un exponente opcional en los estados 16 a 19. Si en el estado 15 se encuentra algo que no sea una E, ya sea esta E, o un dígito llega al final de la fracción y devuelve el lexema mediante el estado 21, que es el que está por aquí. En cuanto a la arquitectura de un analizador léxico basado en diagramas de transición de estados, cada estado en el diagrama se representa mediante código y propone una variable estado que contiene el número de estado actual. Se sugiere el uso de una instrucción switch para dirigirse al código correspondiente a cada estado, donde se encuentra la acción específica de ese estado. Las estrategias de usar esos diagramas de transición de estado es probar los diagramas de transición para cada token, ejecutar los diagramas en paralelo y uno de los métodos más preferidos es combinar todos los diagramas de transición en uno solo. También están lo que son los autómatas finitos. Los autómatas finitos son reconocedores, solo dicen sí o no en relación con cada posible cadena de entrada. Los autómatas, los autómatas finitos no deterministas consiste en un conjunto finito de estados, un conjunto de símbolos de entradas que representan el alfabeto de entrada, excluyendo la cadena vacía, una función de transición que asigna cada estado y cada símbolo en suma, unión de los corchetes, un conjunto de estados siguientes, un estado inicial que comienza en el estado cero, que se distingue como el punto de partida, un conjunto de estados finales que son un conjunto que son subconjuntos de S y se distinguen como los estados aceptantes. En la tabla tenemos la tabla de transición, que es otra forma de presentar autómatas finitos no deterministas mediante una tabla de transición. En esta representación las filas de la tabla corresponden a los estados AFN y las columnas corresponden a los símbolos de entrada y a la cadena vacía. En cuanto a la aceptación de las cadenas de entrada mediante los autómatas, se dice que un autómata finito no determinista acepta una cadena de entrada X si y solo si hay un camino en el grafo de transición desde el estado inicial hasta uno de los estados de aceptación, de manera que los símbolos a lo largo del camino deletreen la cadena X. Los autómatas finitos deterministas. Un autómata finito determinista consiste en que no hay movimientos en la entrada de la cadena vacía y para cada estado S y cada símbolo de entrada A hay exactamente una transición que sale de S etiquetada como A. El autómata finito determinista es un algoritmo simple
y concreto para reconocer cadenas, y a diferencia del autómata finito no determinista, que es una repetición más abstracta. De las expresiones regulares a los autómatas está la conversión de un autómata finito no determinista a un autómata finito determinista, que también se puede hacer lo que es utilizando el método de construcción de subconjuntos. La idea general es que cada estado del autómata finito determinista corresponda a un conjunto de estados del autómata finito no determinista. Después de leer una entrada específica, el autómata finito determinista se encuentra en el estado que representa el conjunto de estados que el autómata finito no determinista podría alcanzar al seguir caminos etiquetados por los símbolos de la entrada. También está la simulación de un autómata finito no determinista, que es que en verdad existe un algoritmo para la ejecución del autómata finito no determinista sobre una cadena de entrada, que es que toma una cadena de entrada X que, que termina con un carácter de fin de línea. Y un autómata finito no determinista n con el estado inicial 0, 0 estados de aceptación f y la función de transición mover, y de salida responde un sí, en caso de que el autómata finito no determinista acepte la cadena X, y responde no en caso contrario. En cuanto a la construcción de un autómata finito no determinista a partir de una expresión regular, existe un algoritmo llamado McNaughton llamada Thompson, que es utilizado para convertir expresiones regulares en autómatas finitos no deterministas. En cuanto a la eficiencia de los algoritmos de procesamiento de cadenas, la elección entre un autómata finito no determinista y un autómata finito determinista depende de la aplicación del tamaño de las cadenas a procesar. En cuanto a un diseño de generador de analizadores léxicos, está la estructura del analizador léxico, que el analizador léxico generado por un lex consta de un programa fijo que simula un autómata, sin especificar si es determinista o no. Los demás componentes del analizador léxico son generados por lex a partir de un programa dado. Entre esos componentes generados por lex son la tabla de transición, funciones de salidas y acciones de programa de entrada. En cuanto a la coincidencia de patrones con la base de los autómatas finitos no deterministas, este proceso describe cómo un analizador léxico simula un autómata finito no determinista para identificar lexemas en entrada y cómo decide sobre el prefijo más largo que constituye un lexema coincidente con cierto patrón del programa en lex. Los AFD para analizadores léxicos, los autómatas finitos deterministas, esta arquitectura utiliza un AFD para reconocer patrones en la entrada y realiza acciones asociadas a los patrones cuando se encuentra un estado de saturación en el AFD. En cuanto a la implementación del operador de preanálisis, se refiere a la situación en la que se utiliza el operador de guión en un patrón como en R1 entre R2, ya sea este símbolo, el símbolo de división, y tenemos R1 y R2. Ya en la implementación del operador de análisis se utiliza esta operación. En cuanto a la optimización de los buscadores por concordancia de patrones basados en autómatas finitos deterministas, están los estados significativos de un AFN, que se introduce el concepto de estados significativos, si es significativo, quiere decir que tiene una transición de salida que no es una transición nula. Las funciones calculadas a partir del árbol sintáctico. Existen diferentes funciones para el diseño y construcción de la FD, proporcionando información sobre la anulabilidad y las primeras posiciones, las últimas posiciones y las posiciones siguientes en el árbol sintáctico asociado a una expresión regular aumentada. La primera función es el anulable,
que devuelve el verdadero nodo. Devuelve el verdadero para el nodo n del árbol sintáctico. Si la subexpresión es representada por n, puede producir la cadena vacía, es decir, que es anulable. También está la primera post, que es el anulable y primera post, que básicamente es el conjunto de posiciones en el subárbol con raíz en n que corresponde al primer símbolo de al menos una cadena en el lenguaje de la subexpresión con raíz en n. Y también está la última posición o última post, que es el conjunto de posiciones en el subárbol con raíz en n que corresponde al último símbolo de al menos una cadena en el lenguaje de la subexpresión con raíz en n. Para calcular estos tres, se hace mediante recursividad directa sobre la altura del árbol. Las reglas para la última posición son en esencia las mismas que la primera posición, pero las funciones de los hijos de C1 y C2 deben intercambiarse en la regla del nodo concatenador para calcular el siguiente posición, que es otra de las funciones que se calculan dentro del árbol sintáctico. Para calcular esta función se debe cumplir que si un nodo es de un nodo concatenación con hijos izquierdos y derechos, entonces para cada posición i, en la última posición, todas las posiciones en primera posición se encuentran en la siguiente posición. En cuanto a la conversión directa de una expresión regular a un AFD, una manera más directa de convertir esa expresión regular a una AFD es construir un árbol sintáctico, hacer este cálculo, la de anulable, primera posición, última posición y siguiente posición, y construir de estados y de tran. En cuanto a la minimización del número de estados del AFD, existe un algoritmo para esa minimización. Este algoritmo funciona dividiendo grupos de estado que pueden diferenciarse mediante la entrada de símbolos y repitiendo este proceso hasta que no se pueden realizar más divisiones. El resultado es un AFD equivalente con el número mínimo de estados necesario para reconocer el mismo lenguaje. Y en cuanto a la minimización de estados de los analizadores léxicos, también está esta parte, en el intercambio de tiempo por espacio en la simulación de un AFD. Existen estrategias para representar eficientemente la función de transición de un AFD en situaciones donde la memoria es limitada, destacando una estructura de datos que combina velocidad y compresión para ahorrar espacios. Muy bien, ahora yo lo que voy a mostrar ahora es el analizador léxico que lo creé en Java usando una librería llamada JFlex. Esta librería ayuda mucho para la creación de lexemas. Primeramente, lo que se hace primero es crear un archivo flex que almacena todas las reglas léxicas, por ejemplo, el int y el float es considerado como una clave reservada. Y los sí, bueno, en verdad el if, que es común en todos los lenguajes, lo puse equivalente a un sí, que un sí es equivalente a un if, al igual que el else, que es común entonces, el else if como si entonces, el para como el for, el mientras con el while, y también están los demás símbolos que corresponden dentro del analizador léxicos. Y después de eso, de crear esas reglas léxicas, se almacenan los tokens dentro de este archivo, en tokens.java. Como se puede ver todos los tokens que se almacenaron, que todos esos tokens se crean desde aquí. Como ven el número aquí, donde dice return y el nombre del token. Entonces ese nombre del token se pasa de esta forma dentro de un enumerador. Luego se crea un archivo principal. Este archivo es lo que genera el archivo lexer de Java. Este archivo es lo que genera este archivo. Que eso lo que genera es el archivo JFlex. Aquí es donde se implementan esas reglas dentro del proyecto.
Y ahora voy a hacer una demostración sobre ese proyecto dentro de un formulario de analizadora. Tenemos aquí el diseño, aquí tenemos la función del botón analizar. Ya después que ingresamos el código aquí y se le da a analizar, ahí se registran todos los tokens que se guardaron. Por aquí está, este es el código fuente que se realizó para el analizador, o sea, el botón del analizador. Ya sea que los tokens, usamos el JLEX, luego identificamos los símbolos utilizando un switch dentro de ese while. Y vamos a correrlo para probarlo. Si por ejemplo hago un print hola mundo y le doy a analizar, estos son, aquí es donde el analizador toma cada lexema. Por ejemplo, print lo considera como un identificador. El paréntesis abierto, ese token también lo toma como un token normal. También lo que es esta cadena, todo lo que está dentro de esas dos comillas es considerada una cadena. Y por último, el paréntesis cerrado. Si pongamos, vamos a poner un if, una instrucción if, pero en vez de if pongamos un si. Si x es mayor o igual a 8, entonces hagamos un print x es mayor o igual a 8 y lo analizamos. Aquí están todos los tokens, cada lexema que lo tomo como token. Por ejemplo, el que lo considera como un if, el sí lo considera como if. Entonces esto también lo toma como paréntesis abierto. eh, el X que lo toma como identificador, el OP mayor o igual, que es lo que se utilizó aquí, el 8 que lo considera como un número, el paréntesis cerrado, el llave abierto, el print que es un identificador, también lo que lo toma dentro de la cadena, estas comillas, o sea, lo que está dentro de la cadena, el paréntesis cerrado, y la llave cerrada, que es esta, la de aquí. Y eso es todo por mostrar dentro del analizador léxico. Eh, También, si es posible, yo puedo crear más reglas dentro del analizador léxico. Si, por ejemplo, quiero crear una palabra reservada que solamente me imprima, solo tengo que hacer el print y lo identificamos como una palabra reservada. Y para saber que es una reservada que imprime una expresión, le pongamos imprimir. Y ya tengo esta regla léxica creada. Y bueno, ya eso es todo por la demostración del analizador léxico. Muchas gracias.